Buenos días, muchachos. Iniciamos la sesión de trigonometría con el estudio y el análisis de los ángulos, la conversión de ángulos y las clases de ángulos, de acuerdo a esos elementos que puedan tener. Inicialmente, todo ángulo se define como una curva, la curvatura que se une cuando se intersectan dos semirrectas en un punto llamado vértice. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos una semirrecta, ¿okay? Una semirrecta vertical, y tenemos una semirrecta horizontal. Semirrecta vertical, semirrecta horizontal. Aquí observamos, miren, la curva que se forma, esta curva que se forma acá, se le llama ángulo. Ese ángulo puede ser positivo o negativo. En este caso, este ángulo es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque va en contra de las manecillas del reloj. En contra de las manecillas del reloj, el reloj gira así. Él va en contra. Todo ángulo que va en contra de las manecillas del reloj es positivo. ¿Cuáles son los elementos de ese ángulo? Perfecto. Tiene un lado inicial. Lado inicial. Lo podemos observar, es este. Lado inicial. Y tiene un lado final o lado terminal, que es este, donde él termina. Él inicia aquí en este punto y termina acá en este punto. Lado inicial, lado terminal. Este punto que queda aquí, que es donde se intersectan las dos semirrectas, donde se unen, se le llama vértice. Este es el vértice. El vértice. Entonces tenemos lado inicial, lado final, es un ángulo positivo, y este es el vértice, porque es el punto donde se intersectan los dos ángulos. Se intersectan las dos semirrectas formando un ángulo. Positivo porque va en contra de las manecillas del reloj. Negativo si va a favor de las manecillas del reloj. Observemos un ejemplo de ese ángulo negativo. Simplemente lo siguiente, miren, tenemos el lado inicial, el horizontal, y tenemos el lado final, y se forma en esta. Miren, se va a favor de las manecillas del reloj. Este es negativo, signo negativo. Positivo, negativo. Esos son los ángulos positivos, los ángulos negativos y los elementos que lo componen. Todo ángulo tiene unas unidades de medición para medirlo. Ejemplo, tenemos los ángulos en grados y los ángulos en pi radianes. Son los que vamos a trabajar. La medida de un ángulo en grados, utilizamos esa bolita ahí por favor, y los ángulos en pi radianes. Grado, ejemplo, 30 grados centígrados, que puede ser la temperatura de una ciudad. Con el termómetro también trabajamos los grados centígrados, y acá en pi radianes. La regla para el pi radian, un pi radian es equivalente a un ángulo llano, es decir, a la mitad de la circunferencia, 180 grados. Esto es lo que vale un pi radian en grados, 180 grados. Con esta relación y con esta relación de los grados, podemos trabajar las conversiones de pi radian a grados de la siguiente manera. Yo quiero convertir
45 grados en pi radianes. El ejercicio se indica de la siguiente forma. 45, miren, la bolita que representa grados, se coloca una flechita, esa línea, esa flecha quiere decir conversión igual a, voy a convertir 45 grados en pi radianes, o en pi radianes. Convertir 45 grados en pi radianes. Se aplica una regla de 3 simple, iniciando con el concepto o la definición de un pi radiano. ¿Cuánto equivale? ¿A cuánto equivale un pi radiano? Equivale a un ángulo llano, es decir, a la mitad de la circunferencia, 180 grados. Iniciamos con esto. La regla de 3 simple. Un pi radian es equivalente a 180 grados. Un pi radian es equivalente a 180 grados. Con eso iniciamos la regla de 3 simple. Esto es una constante. El pi radian tiene 2 ecuaciones. Esta es la primera para utilizar. 45 grados debajo de 180 grados. Vean, grado debajo de grado. Y debajo de pi radian voy a colocar la variable x, que puede ser cualquier variable, cualquier letra. En este caso, la que más se utiliza es la variable x. Esto es lo que voy a buscar, es lo que no conozco. Trazamos la línea para hacer el despeje, porque hay que hacer un despeje de variables. Ese despeje se trabaja en cruz, así. X por 180, 45 por pi radian. Se multiplican en cruz y se aplica una igualdad de la siguiente forma. X por, utilizando el punto, 180 grados, puedo utilizar un paréntesis, debe ser igual, aplico la igualdad al siguiente producto. 45 grados por pi radian o pi radian por 45. El orden en la multiplicación puede ser el mismo. Da lo mismo 5 por 4 que 4 por 5. 45 grados. Aquí estoy aplicando la igualdad. Esto debe ser igual a esto. Necesito conseguir la variable x, la despejo. Se hace un proceso de despejo. Simplemente, esto no nos sirve ya. Esto tampoco, esto lo podemos borrar. Y simplemente coloco que x va a ser igual. Colocamos la línea de la igualdad para ubicar en el fraccionario, en el numerador y en el denominador. ¿Qué ubicamos en el numerador? Es decir, en la parte de arriba. Siempre ubicamos eso. Pi radian por 45 grados. Y esto siempre se va a dividir cuando se utilice esta ecuación. 180 grados. Esto lo borramos, ya no nos interesa esto por aquí. ¿Qué se elimina? Se elimina, se reduce, se cambia, se quita, se borra. Lo que no se necesita en este caso, los grados. Y queda lo que andamos buscando, pi radian. Pero me queda una división, 45 entre 180. División que se puede hacer directamente o se puede hacer simplificando. Usted puede simplificar, usted puede reducir. ¿Cómo simplifica? 45 grados, vea, 45, los grados los eliminamos, y 180. No es lo mismo 45 entre 180 que 180 entre 45. El proceso es este, numerador, denominador. Lo simplifico. Para simplificarlo, que es lo mismo que reducirlo o dividirlo, debemos tener en cuenta que el numerador y el denominador deben tener lo mismo. Mitad, tercera, quinta, séptima. No puedo sacar mitad y tercera, quinta y mitad, o tercera y quinta. Para empezar, 180 tiene mitad porque termina en 0. Todo número que termina en 0, o en un número par, tiene mitad. 45 termina en 5, no tiene mitad. 45 tiene tercera. 180 también debe tener tercera para seguir el proceso. Entonces, la tercera de 45 es un número multiplicado por 3 que le dé 45, es el 15. 3 por 15 son 45. La tercera de 180
Un número que multiplicado por 3 de 180 sería el 60. 60 por 3, 180. 6 por 3, 18, le agrego el 0. El 15 tiene su tercera. 60 tiene mitad, pero aquí no se puede. Tenemos que buscar lo mismo. Seguimos con tercera. Tiene tercera. Y el 60 también tiene tercera. Porque en la tabla del 3 da 60. La tercera de 60 es 20. 3 por 20 es 60. La tercera de 15 es el 5. Porque 3 por 5, 15. El 5 ya no tiene tercera. Tiene quinta. El 20 también tiene quinta. Entonces, la quinta de 5 es 1, porque 1 por 5, 5. Y la quinta de 20 es 4, porque 5 por 4, 20. Quiere decir que la respuesta es 1/4 pi radian. Aquí X va a ser igual a 1/4 pi radian. ¿Cuánto es 1/4 pi radian? 1/4 pi radian es 1 entre 4. Esto está en fraccionario. Puedo pasarlo a decimal. Se pasa a decimal haciendo la siguiente división. Borramos esta parte. 1/4 se divide 1 entre 4. 1 entre 4 más no 4 entre 1. No se puede. 0 al cociente y 0. En la tabla del 4 que le dé 10. Usted puede colocar 2 por 4 son 8, que de 10 son 2. Agrega un 0. En la tabla del 4 que le dé 20. 5 por 4, 20, que de 20, 0. Quiere decir que 1/4 pi radian es equivalente a 0,25 pi radianes. 1/4 y 0,25 pi radian. Muchachos, feliz tarde. Espero sea de su agrado.